Muy buenos días. Hoy día vamos a seguir con nuestro estudio de las parábolas del Señor. Comencemos con oración. Padre amado, gracias por hoy día, gracias por tu paciencia con nosotros. Y Señor, pedimos que podamos siempre mantener la vista en ti y no en las circunstancias. Bendice, Padre, el mensaje y prepara nuestro corazón para recibirlo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio de las parábolas. Nuevamente está en el libro de Lucas. Yo me acuerdo de una historia que escuché hace tiempo sobre un famoso cazador que tenía muchos trofeos de animales que había cazado, pero faltaba uno que era el premio para él. Ese fue un tigre de Bengala. Y resulta que ya tenía toda la preparación para esa excursión, iba a ir allá para buscar, cazar y traer de vuelta otro trofeo más. Y mientras que estaba en la tierra donde estaban estos tigres, tenían todas las preparativas, sus armas, municiones y todo. Y él comenzó, y día tras día estaba haciendo sendas, rastros que estaba siendo dejado, y él pensaba que cada día estaba más cerca al premio. Lo que no sabía es que su adversario era muy astuto y también muy inteligente, de tal manera que el cazador se convirtió en el cazado. Es decir, que el tigre estaba trayendo el cazador hacia el lugar justo donde él quería, porque ahora él iba a estar cazando al hombre. El hombre se dio cuenta que en vez que él estaba buscando al tigre, el tigre andaba buscando a él. Entonces muchas veces así es la vida, así que el cazador se convierte en el cazado, y vemos en este sentido la historia que vamos a ver hoy día. Hoy día hay un intérprete de la ley, uno que son literalmente los abogados de la ley de Moisés, tanto como las tradiciones o el Talmud. Y resulta que él se acerca a Jesús y va a hacer una pregunta probando a Jesús. Él, como muchos de los fariseos en los últimos tiempos del ministerio de Jesús, andaba tratando de pillar a Jesús en un error que ellos después podrían usar para desacreditarlo. Pero todas las veces que sucede que el que está tratando de pillar a Jesús fueron ellos mismos pillados. Y en ese sentido, cuando ellos hacían preguntas a Jesús, muchas veces Jesús respondió con otra pregunta más a ellos. Entonces, es como los filósofos griegos, muchas veces cuando la gente hacía una pregunta difícil para el filósofo siempre respondió con otra pregunta para contestar la pregunta, y aún poniendo la persona que estaba tratando de preguntar a la defensiva. Yo me acuerdo una vez que alguien me respondió una pregunta para contestar una pregunta, como Cristo está haciendo acá. Porque la pregunta que Cristo va a hacer es para ayudar a la persona a llegar a la respuesta correcta. En ese tiempo yo estaba en mi último año de la universidad, me faltaba un año más para sacar mi título, cuando yo sentí el llamado del Señor para ser pastor. Entonces de repente yo estaba escuchando opiniones contrarias o consejos distintos en cuanto a si debo seguir estudiando para sacar mi título o si debo dejar la universidad en ese momento inconcluso y ir y estudiar en el seminario. Entonces resulta que no sabía qué hacer, porque ciertos pastores querían que yo dejara la universidad y mis padres querían que yo siguiera solamente para terminar mi título, por lo menos. Así que una vez yo estaba llevando un evangelista, un hombre de edad que había venido a predicar en nuestra iglesia, y un amigo y yo estuvimos llevando al evangelista al aeropuerto, y yo estuve unos minutos a solas con él y hice la pregunta y expliqué toda la situación. ¿Qué debo hacer? Porque tengo un año más para sacar mi título, pero yo quiero comenzar al tiro para prepararme al pastor, etc. Entonces yo hice la pregunta a él esperando que me diera un consejo, pero no me dio ningún consejo, no me dijo qué hacer, solamente me dio una pregunta. Me dijo: ¿qué piensan sus papás? Y en verdad todavía yo estaba viviendo con mis padres bajo el mismo techo y todo. Y dice: bueno, ellos quieren que yo siga
terminando el título primero y después puedo ir a estudiar en el seminario. Entonces el evangelista muy sabio dijo, entonces, ¿qué es la pregunta? Y él tenía razón, y dice, no hay ninguna pregunta. Su pregunta me hizo pensar la cosa bien y tomé la decisión, terminando la universidad, saqué mi título y después empecé la preparación para ser pastor. Así que aquí es lo que vamos a ver en el pasaje hoy día. Uno que está probando a Jesús va a hacerle una pregunta. Busquen su Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ese es el mensaje que vamos a estar tocando hoy día. ¿Quién es mi prójimo? Hay un pasaje paralelo, está el libro de Mateo capítulo 22. En ese tiempo, no sé si es la misma situación, seguramente 2 veces diferente, pero aquí hay otro escribe, otra persona haciendo la pregunta para probar o tentar a Jesús y dice, Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, para entender que en ese pasaje no estamos todavía en el tiempo de la iglesia, no estamos en el tiempo de la gracia, todavía todo en el ministerio terrenal de Jesucristo está bajo la dispensación de la ley, así que la pregunta, la respuesta, todo está relacionado en la dispensación de la ley, la ley era para dirigir gente hacia el Señor. Obediencia a la ley trae bendición, y desobediencia a la ley trae maldición. Entonces Cristo le dio la respuesta, y si cumple lo que has dicho, está todo bien. Pero ya sabemos cómo eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas que siempre trataban de justificarse a sí mismos, ¿cierto? Esto me hemos visto de que la misma razón por que Cristo está dando parábolas es porque los fariseos en particular, pero todo el pueblo como nación de Israel, ellos habían llegado al punto de quiebre cuando está acusando a Jesús de hacer sus milagros por el poder de Satanás en vez del Espíritu Santo. Ese fue el pecado imperdonable, por decir, y resulta que ya desde este momento Cristo ya no va a enseñar en público claramente, siempre va a estar enseñando a través de parábolas, con sus discípulos claramente, pero con los inconversos en la nación siempre por parábolas. Entonces resulta que nos hace acordar de la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo para orar, para ver la actitud de los fariseos siempre justificándose, y en ese caso por comparación. Y aquí, ahí entonces en el libro de Lucas dice, el fariseo dice, doy gracias al Señor que no soy como los otros hombres, aún como este publicano. Y empieza a decir, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, y todo, yo hago todas esas cosas, así que yo soy justo. Y Cristo dijo, Él no volvió a su casa justificado, porque nosotros sabemos que nadie es justificado por la ley. Así Gálatas 2, versículo 16 dice, por cuanto por la ley ningún ser humano será justificado, porque el justo por la fe vivirá. Entonces aquí tenemos un intérprete de la ley, seguramente es también un fariseo y seguramente también un sacerdote. Entonces él va a identificarse bastante bien con la parábola que va a venir ahora. Entonces cuando él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Para justificarse, Cristo le dio esta parábola y al fin una pregunta de nuevo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Okay? Ve y hacer lo mismo. Esa es la enseñanza de esta parábola. Entonces lo que vemos, lo que pasa es que la pregunta a mano es lo siguiente: ¿quién es mi prójimo? Nosotros vemos de que en griego la palabra que se traduce prójimo es la palabra plesión. Y este significa alguien que está cerca, es como un vecino, alguien que está cerca, así que es un círculo bastante ancho que se puede considerar. Cualquier persona que está cerca es uno de sus prójimos. En cambio, los hebreos tenían otra palabra para el prójimo, que es la palabra rea, y rea significa alguien con quien tengo algo que ver, es decir, que algo en común, algo que se conecta, etc. Entonces, el círculo para los judíos, para el prójimo, era muy, muy cerrado. Parientes, quizás compañeros de trabajo, quizás vecinos cercanos, pero no hablaba de otro. Incluso para los judíos, nunca habría incluido a un gentil, los gentiles lo llamaban los perros, o un samaritano. Los samaritanos y los judíos eran así. ¿Se acuerda la historia de Jesús sentado al lado del pozo cuando él dijo a una mujer de Samaria, dijo: dame de beber? Y ella dijo, estaba asombrada de que un hombre judío hablaría con una mujer samaritana, porque los judíos rechazaban a ellos, porque los samaritanos eran la gente que cuando los judíos fueron llevados, los mejores, los más importantes y todo, profesionales y todo, fueron llevados a cautividad a Babilonia, y solamente dejó allá viviendo en Jerusalén y a su alrededor, en sus contornos, la gente de bajo nivel, digamos, por decir, en Israel. Después llegaron muchos gentiles también para vivir en estos lugares, y empezaron a casarse entre ellos. Entonces, ese produjo la raza que lo llamaron los samaritanos. Los samaritanos eran la gente que era mixta, judío y gentil, que había quedado allá en tiempo de la cautividad. Entonces, vemos de que ellos había una resistencia total. Entonces, cuando Cristo está hablando con ellos, la pregunta que se presenta es lo siguiente. Básicamente el judío dice que si hay prójimos para ayudar y gente no prójima o no prójimo para no ayudar, entonces ¿dónde rayo la cancha? Es decir, o debo ayudar a todos. Entonces esa fue la pregunta, y es muy, muy importante la pregunta hoy en día, porque como alguien me estaba escribiendo, dijo que nosotros tenemos la fatiga de compasión, o la fatiga de compasión en proporciones epidémicas alrededor del mundo y alrededor de nuestra ciudad, de nuestro país. Hay tanta necesidad de todo sentido, hay tanta gente sufriendo de salud, sufriendo económicamente, sufriendo emocionalmente, sufriendo de matrimonios. La lista, cuando tenemos tiempo de oración, sigue más larga cada vez, y al final se produce adentro de nosotros un enfriamiento, por decir, que de repente estamos medio duro, indiferente por la necesidad que está pasando, porque hay tantos y no podemos ayudar a todos. En cada semáforo uno para, hay un extranjero o otra persona con niños chicos que está pidiendo, etc. Vemos mucha necesidad. Entonces, en ese sentido,
la pregunta para nosotros hoy día a través de esta parábola es todavía importante: ¿quién es mi prójimo? Entonces vamos ahora con la interpretación de esa parábola, comenzando con la actitud del intérprete. Entonces ya en versículo 25 dice que él hizo una pregunta para probarle, es decir, que no es como: Señor, realmente necesita tu ayuda, puede darme un buen consejo. Él no está yendo como una persona va a su pastor para preguntar. Es una persona que dice que está para probar, o tanto como en el libro de Mateo 22, para tentar, buscando cómo pillar. Entonces resulta que también vemos que él también en versículo 29 dice que justificarse a sí mismo, es decir, él está tratando de mostrar que él es una persona buena, es una persona justa, es decir, que él ya está cumpliendo la ley. Entonces, en el contexto histórico, vemos también que los fariseos eran así. Entonces, él encaja perfectamente con un fariseo que no necesita al Señor. En verdad, ellos suficientemente están cumpliendo la ley. Vemos que la ciudad de Jerusalén estaba puesta sobre una colina de altura. Por eso cualquier persona que está saliendo de la ciudad de Jerusalén siempre baja. Alguien nunca baja a Jerusalén, siempre sube a Jerusalén y siempre baja al otro. Y de Jerusalén a la ciudad de Jericó era un camino de 27 kilómetros más o menos. Y también bajando, como en este 27 kilómetros está bajando 1000 metros. Entonces durante esos 1000 metros hay muchas curvas, como el camino antiguo de Alto Hospicio bajando acá a Iquique. Muchas curvas, y muchas veces los ladrones estaban escondidos esperando a un viajero que está pasando, y ellos van a hacer su asalto, su robo. Y resulta que en este caso, no sé si es algo que en verdad sucedió o Cristo está solamente formando esa parábola, pero en ese caso él está hablando sobre una persona que fue asaltado. La gente tenía que la ropa también en ese tiempo también es valiosa, así que lo despojaba, seguir sacando su ropa, sacando sus pertenencias, y seguramente él puso una resistencia tanto que ellos fue golpeado y dejado medio muerto. Entonces resulta como él en este caso está ahí. Y resulta que entonces 3 personas van a estar caminando al lado de él. El primero era un sacerdote. La ciudad de Jericó era una ciudad de sacerdotes y levitas. Se dice que la mitad de todos los sacerdotes de Israel vivía en Jerusalén. La otra mitad estaba esparcido entre todos los demás de Israel, pero la mitad de ellos estaba viviendo en la ciudad de Jericó. Jericó tenía como 25% de todos los sacerdotes de todo Israel vivían en Jericó, y también era una ciudad de miles de sacerdotes y aún más de los levitas que eran ayudantes de los sacerdotes en sus ritos para hacer. Entonces, en ese sentido, no es algo absurdo de que la ciudad de Jericó está pasando un sacerdote y un levita. Y resulta que lo que pasa es que cuando el sacerdote, el hombre con compasión profesional, el hombre que está su propósito es ayudar al pueblo, ayudar al pueblo a llegar a conocer a Dios. Entonces, uno de los más destacados religiosamente allá en su pueblo, él está pasando y se pasó por alto. Ese no significa que él como esquivió un poquito, sino que cruzó la calle, pasó por alto, cruzó la calle para no estar al lado de este hombre que estaba medio muerto y sangre en la calle, no sé. Después llegó un levita, también alguien que su vida es dedicado a ayudar personas, también cruzó la calle. Y hay que entender que la persona que está en la calle, la persona medio muerto, no era samaritano, él era judío. No dice, pero se supone en la cosa que era un judío, y 2 judíos pasaron sin parar y ayudar. La única persona que va a parar es un samaritano, la gente menospreciada por los judíos, el enemigo de los judíos. Y el samaritano tenía sus planes para el día también. Él no se levantó el día y dice: oh Dios, pido que me da una oportunidad de servirte, sino que es un hombre de negocio, seguramente estaba yendo lo normal, y cuando vio a este hombre que está muriendo con una necesidad grande y urgente, él salió de su zona de comodidad, salió de sus planes y su agenda para el día,
él también salió de su presupuesto en cuanto tenía que usar por la semana, llegando a buscar, vender, poner su cabalgadura, llevando al mesón ahí, cuidándolo allá. Y el día siguiente, cuando tuvo que irse, él dio instrucciones, dejando 2 denarios. Ahora, se requería en esos días, para vivir un día, 1/10 de un denario. Denario es el sueldo de un día. 1/10 de un denario para vivir un día. Así que básicamente el samaritano está dejando 20 días de estadía ya en el mesón y iba a volver dando más si fuese necesario. Entonces vemos todo esto, y cuando vemos en esto hay que entender de que cuando él preguntó al fariseo, y hay que entender que si ese fuese quizás una historia bien conocida, entonces de nuevo el intérprete era seguramente también un sacerdote. Entonces resulta que él podría identificarse bastante bien, capaz, no se dice, que era el mismo que una vez en su propia vida sucedió algo semejante. Entonces resulta que de una u otra manera, cuando él escuchó a Cristo, dijo la pregunta, ¿quién fue el prójimo? Y él contestó bien, el que mostró misericordia. No, ni siquiera pudo decir el samaritano, porque así, entonces dijo, el que mostró misericordia. Y dijo, correctamente, ya, haz lo mismo. Así que esa fue la enseñanza de esa parábola. Ahora, acuérdense que todavía nosotros estamos en el contexto de los judíos bajo la ley. No estamos hablando, ese no es un pasaje para usar para el plan de salvación hoy día. Alguien no es salvo por ayudar a su prójimo. Nadie es salvo por hacer buenas obras o cumplir la ley. Es claro en Gálatas 2, versículo 16, que dice, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice entonces, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley o las obras. Entonces, sabiendo esto, vamos ahora a hablar de esto que escuchamos al principio, los 2 grandes mandamientos, lo que resumen toda la ley. Dice que toda la ley cuelga sobre esos 2 mandamientos. Ese es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Dios con todo corazón, alma y esfuerzo. Y resulta que ya los versículos adelante, porque hasta el momento solamente hemos tocado amar a su prójimo, pero ya vamos a ver de que en los versículos 38 comienza con el otro mandamiento grande, que es el mandamiento vertical, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Acuérdense de la familia, María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. Entonces ya en ese encuentro hay Marta, se nota que va a ser la mayor, y también la mujer responsable, quizás la casa pertenecía a ella, pero dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oí su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces resulta que ahí Marta ya ubicamos, ¿cierto? Marta es la persona que siempre está haciendo cosas, nunca está quieta, nunca está sentada, siempre hay algo que hacer. Y resulta que todos nosotros conocemos familiares o hermanos en la iglesia que es así, siempre moviéndose, siempre está haciendo algo. Y esa persona también se pica, es decir, que se enoja cuando ve a otra persona que no está trabajando. Entonces en ese caso ahí vemos que ella ve que su hermana está sentada a los pies de Jesús, pero acuérdese, ¿quién es Jesús? Dios en forma humana está conversando, dando sus palabras, y María, ¡pum!, ella está ahí, porque para ella lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Entonces en este caso, la Marta esperaba que Cristo iba a retar a ella, ponte en tu lugar, tiene que estar al lado de tu hermana trabajando. Y a veces lo mismo sucede, a veces gente llega y dice, pastor, habla con este hermano porque no está haciendo bien. O hay madre que dice, pastor, habla con mi hijo porque mi hijo está portándose mal. Entonces, buscando como un apoyo por lo que está diciendo. Entonces, en este caso vemos de que
Cristo no respondió a Marta como ella esperaba, dijo, Marta, Marta, no la reté fuerte, pero yo creo que estaba diciendo una lección muy importante. Buscar a Dios con todo su corazón, dice que amar a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Entonces, en este caso vemos de que nosotros tenemos recursos limitados, tanto de dinero que vemos en la parábola que vimos, que está usando de su tiempo, sus esfuerzos y también de sus recursos de dinero. Aquí está hablando más específicamente de los recursos de tiempo. Y nosotros sabemos que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero todos tenemos muchas exigencias de la vida. Es muy fácil cuando, yo me acuerdo cuando era joven, entonces mis padres tenían sus exigencias, los profesores tenían sus exigencias, si estaba trabajando también mi jefe tenía sus exigencias, estaba en deporte mi técnico tenía sus exigencias, también mi polola tenía sus exigencias, en todo uno empieza a sentir que está tirado todo de emoción. Me hace acordar mis primeros años allá en La Serena, cuando mi señora y yo teníamos un solo hijo chico, y resulta que fuimos, después del culto un día domingo, fuimos a comer afuera, y había un lugar en La Serena que se llama La Recoba, hay 2 pisos. En el primer piso hay mucho tipo de artesanía, locales, etc. Pero en el segundo piso siempre había restaurantes con una escalera mecánica que nunca funcionaba en ese tiempo. Entonces nosotros subimos allá y de repente nunca habíamos ido antes, así que no sabíamos qué local para ir. Y empezamos a caminar, mi señora al lado mío con el bebé. Y resulta que yo vi 2 hombres enfrente de mí vestidos de blanco. Cuando descarté la idea que eran 2 ángeles, eran 2 hombres que venían de 2 locales diferentes, presentando el menú de su local para convencerme para ir allá. Pero hay que entender de que mi español no era muy bueno tampoco en ese tiempo, y resulta que ellos, en su apuro de tratar de ganar mi atención para ir a su tal local, entonces empezaban a hablar muy rápido, así que yo escuché uno hablando así, la horno, el plancho, y no entendí nada, a veces no entendí nada, así que decidí, bueno, vamos a seguirlo, suponiendo yo que los 2 eran del mismo local. Y resulta que llegando a cierto lugar, entonces había un pasillo y uno fue por ese lado y otro fue por ese lado. Ahí yo pensaba los 2 del mismo local. Entonces yo decidí no seguir a ninguno de los 2, entonces seguí adelante. Y ellos después volvieron tras nosotros, así que había 2 tras nosotros y 2 más adelante, así que había 4. Estaba rodeado de 4. Cada uno era 4 fónicos, ya todos estaban diciendo pipí, plancha, así, el horno, así, empanada. Entonces al final no sabía qué hacer. Entonces de repente uno suavemente tomaba ese brazo y empezó a tirarme hacia acá. Mientras que el otro lado tomó ese brazo y empezó a llevarme para allá. Y de repente también uno empieza por las piernas y dije, ya no. A veces ahí sentimos, ¿no? A veces sentimos que estamos tirados en cada dirección diferente por fuerzas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no podemos agradar a todos. Y si no podemos agradar a todos, a uno solo debemos agradar, que es a Dios. Deje que Dios siempre tenga la última palabra. Deje que Dios tenga la prioridad absoluta. Así que si voy a agradar a una sola, me prefiero que yo esté agradando a Dios ante cualquier otra persona. Entonces, nosotros tenemos nuestros recursos limitados, como dije, y muchas veces ponemos a Dios más bajo en la lista. Algún día, Dios, cuenta conmigo, porque uno de estos días yo voy a estar haciendo todo. Pero sabe que una vez vamos a llegar al tribunal de Cristo, si son salvos. Nosotros llegamos al tribunal de Cristo y no hay ninguna corona, ningún premio por decir, iba a dar al Señor, iba a orar, iba a asistir a la iglesia, iba a tomar una clase, iba a tomar un ministerio, iba. No hay ningún tipo de premio, así que es hechos, lo que hacemos y con la motivación o motivo correcto. Cuando uno posterga las cosas, ya vemos en la vida de Félix, en Hechos 24, 25, Pablo está disertando sobre salvación. Era el tiempo de aceptar a Cristo, era el tiempo de buscar a Dios a todo costo, era el tiempo de, en verdad, amar a Dios con todo su corazón. Pero Félix dijo, no, vete Pablo, en un otro día, cuando es más conveniente, te voy a llamar, y no hay ningún registro en la Biblia o historia
que dice que Félix después volvió a pedir a Pablo o que se convirtió. Seguramente nunca se convirtió. Entonces, nosotros vemos de que nuestra vida está pasando rápido. Mis hermanas y yo salimos una vez con mi papá el día de su cumpleaños. Llegamos a un restaurante y resulta que ya estamos sentados todos y se notaba que estamos celebrando su cumpleaños. Mi papá, mi mamá y mis hermanas. Y una persona está cerca de la mesa y dice, oh, su cumpleaños, ¿cuántos años está cumpliendo? Preguntando a mi papá. Y mi papá con una sonrisa, dice, estoy cumpliendo 78 años de edad. Y todos nosotros empezamos a reírnos, no, papá, está cumpliendo 88 años de edad. Y yo vi la cara de mi papá, oh, perdió 10 años en segundos. ¿Cómo tan rápido pasa la vida? Entonces, hermanos, así que cuando dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu tiempo también. Así que hay que dar prioridad a Dios. Lucas 12, versículo 19, es otro pasaje que hablando de la importancia de poner a Dios en prioridad en su vida. Cristo dijo en versículo 15, mirad guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Entonces él empieza a dar una parábola que quizás vamos a tocar más adelante en nuestro estudio, pero dice que un hombre que tiene mucho, no sé qué hacer con todo lo que me pertenece, voy a tener que conseguir una casa más grande, porque no tengo lugar para todos mis juguetes, por decir. Entonces, después, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, un tonto, digamos, una persona que en verdad nunca puso Dios importante en su vida, puso la vida importante de sí misma y dice que necio porque está perdiendo su vida esa noche y todos sus esfuerzos en vano, básicamente. Entonces Isaías 38:1 da el caso de un hombre, un rey que recibe un llamado y es el profeta. Ah, qué rico el profeta, el pastor vino a visitarme. El profeta llega y dice, ordena tu casa porque vas a morir. Imagínense si alguien dijera, ordena tu casa porque ya tu fin viene. Entonces, ese es lo que está diciendo después de la parábola, es amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, toda su fuerza. Y cuando uno está haciendo esto, uno se da cuenta de que está poniendo a Dios en el lugar donde Él merece, es amar a Él con todo su corazón. Marta, lamentablemente, estaba poniendo más en las exigencias de la vida, pero María hizo la mejor decisión porque ella puso a Cristo primero y se estaba escuchando, porque Marta iba a tener semanas, meses y años para limpiar su casa, pero no iba a tener a Jesús siempre para recibir la enseñanza, sabiendo que también es la María que iba a tomar ese perfume, que iba a romper y colocar sobre los pies de Jesús, preparándose para su sepultura, dijo Jesús, y también no había ningún sacrificio demasiado, hermanos. La verdad es que en la parábola del buen samaritano, tanto la historia de Marta y María, en capítulo 10 de Lucas, amarás a Dios con todo tu corazón y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la aplicación básicamente está enseñando de que nosotros debemos tener la actitud de ayudar sin ser influenciado por la cultura, el prejuicio, las exigencias de la vida. Aunque hay paralelos entre el buen samaritano y Jesús, algunos han pensado que esa es una parábola que representa a Jesús ayudando, etcétera, cuando la religión no lo iba a hacer, y hay paralelos así, pero no creo que esa fuese la enseñanza de Jesús. No estaba usando esa enseñanza para traer atención a Él como Salvador, estaba trayendo esa enseñanza para enseñar los dos mandamientos, amarás a Dios primero y a su prójimo como a sí mismo. Entonces hacemos esa pregunta, es lo siguiente. En vez de decir, ¿quién es mi prójimo?, haga la pregunta, ¿soy prójimo de quién? Ok, mirando tu vida, mirando tus acciones, tus actitudes, tus prejuicios, ¿de quién eres tú prójimo? ¿Cierto? De extranjeros, está hablando, por ejemplo,
culturalmente hablaba de los gentiles que eran perros. Jonás no quiso ver la salvación de Nínive por ningún motivo, se enojó porque un pueblo de gentiles iba a convertirse. A veces hay sentimientos anti-extranjeros, es decir, gringo go home, ¿cierto? No voy a tomar este personalmente, pero es decir que muchas veces tenemos cosas que nos influencian nuestra cultura. Alrededor del mundo ahora hay guerra de clases, hay guerra de racismo, hay guerra de culturas, hay guerra de religiones, pero en una de las enseñanzas que estamos mirando acá es que ¿quién es mi prójimo? Cada ser humano cerca que tiene necesidad y quien yo puedo ayudar es mi prójimo. Ahora, de nuevo, ese no es para ser salvo, pero ese sí es el segundo de los dos mandamientos grandes: amarás a tu prójimo como a sí mismo. Una anécdota que escuché una vez sobre esto fue cuando él me contó que sucedió con Abraham. Yo sé que no era Abraham, pero vamos a usar a Abraham como un nombre de un judío. Y él tenía recibido en su carpa un pagano. Y entonces él recibió en su carpa y estaba conversando anoche cuando el pagano hablaba de su religión y todo esto. Y al final Abraham, furioso con el hombre, lo echó de su carpa. No iba a aguantar uno de estos paganos al lado de él. Entonces, y la respuesta vino que dice, de Dios hablando con Abraham dijo: Abraham, 86 años he tenido paciencia con este hombre y no pudiste aguantarlo por una noche. Ahora, ese no es bíblico y no es una enseñanza fuerte de que lo que me acuerdo de esa anécdota que alguien me contó en la situación de que, mire, por el hecho que Dios me ha permitido estar en un mundo, si Él no quiere que esté con ninguna otra persona, que me lleve al cielo al tiro. Así que no me pidió Dios que yo vivía en una comuna cerrada, así que yo y nadie más. Hay demasiadas iglesias así que son cerradas y alguien viene con tatuajes y piercings y ropa, punk y todo eso, y dice, anatema, ya sabes. Cuando en verdad lo estamos tratando de ganar ese mundo a Cristo Jesús. Así que la primera lección es contra el prejuicio, porque debemos ver a cada persona como una alma que Cristo amó y murió en la cruz por tal alma. Todo, 100%, cada persona en este mundo es una alma preciosa que Dios dio su Hijo Cristo para morir por ellos. No digo que todos ellos van a ser salvos, pero por lo menos todos ellos son almas preciosas. ¿Okay? La segunda lección es lo que es el amor. Amor es algo que siempre escuchamos mucho y vemos poco. El mundo tiene tantas definiciones. Amor es un cachorro, amor es un arcoíris, amor es un unicornio, amor es aquí, amor es allá, amor es un abrazo, amor es el día de mamá, amor es darle un regalo a la abuela, amor, y siempre escuchamos cosas que nos hacen sentir tan sentimentales, amor. Y yo digo, nada que ver, ¿cierto? Amor no es un sentimiento. Sentimientos puede venir de amor, pero amor no es un sentimiento. Te amo, mi amor. No, amor es una actitud. Amor es una decisión. Amor es un sacrificio. Los sentimientos vienen después. Pero no, nosotros debemos amar, tener la actitud. Mi definición siempre de amor es dar lo mejor para satisfacer la necesidad de otros sin pensar el costo personal, tal cual que hizo el buen samaritano. Él dio sin pensar el costo personal. Y la verdad que nosotros vemos de que Cristo también, el ejemplo del amor en el libro de Romanos capítulo 5, dice que es el amor de Cristo y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Está hablando de nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno ahora osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es mirando las necesidades y sin pensar en recibir. En otro mensaje recién hablé sobre mucha gente ayuda con inversión. Digamos, yo voy a ayudar a esa persona para que esa persona después pueda ayudar a mí. Santiago 1 y versículo 27 dice que la verdadera religión habla de huérfanos y viudas, gente que no tiene los recursos para devolverme el favor.
o en el libro de Lucas 14, 12, cuando va a invitar gente a una cena, con los mancos, los cojos, mira la gente con bajos recursos, porque después ellos no pueden devolver el favor y va a ser recompensado por Dios. Pero tenemos la tendencia de dar cuando queremos recibir algo, y ese no es amor. De nuevo, amor es dar lo mejor para satisfacer la necesidad de otros sin pensar el costo personal. Y eso yo sé es exactamente lo opuesto a lo que vemos en nuestros días. En el libro de segundo de Timoteo vemos la descripción de nuestro mundo y llega al punto, digamos. También debes saber esto, segundo de Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuánto piensa que vivimos en tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿A quién ama el hombre? A sí mismo. ¿Qué es los dos mandamientos? Amar a Dios y al prójimo. ¿Qué es el espíritu de este mundo? Amar a sí mismo. Avaros, amando a sí mismo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tic, 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 tic. Está describiendo la sociedad en el mundo hoy día. Traidores, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En vez de amar lo bueno, aborrece lo bueno. Lo bueno malo, lo malo bueno. Que dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, los dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Aquí amar a sí mismo y los deleites y aborrecer lo bueno. Entonces, ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces, esa lección de sin perjuicio y también el amor, dando su vida, ese primer mandamiento. Si hay un joven escuchando, buscando un rumbo, está buscando su norte espiritual. Yo, cuando era joven, yo puse en mi corazón ser pastor. Y yo invito, si hay un joven acá, no es demasiado tarde, ponga esto como una meta que es su ideal, decir que, imagínense, Señor, no tengo nada más para dar, pero mi vida completa. Aquí estoy, mi vida, tómalo. Lo hice hace más de 40 años atrás y jamás he estado arrepentido por dar mi vida al Señor. Entonces, y finalmente, número 3, la salvación. Hay otro que hizo la pregunta semejante: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Está el libro de Hechos, capítulo 16. Si quiere acompañarme, esa es la ciudad de Filipos, y Pablo está en la cárcel, había un terremoto, él salió y está encontrando con el carcelero, que está muy asustado porque pensaba que perdió todos sus presos y iba a morir por eso, y dice en Hechos capítulo 16, él hace esa pregunta, lo más precisa, y dice lo siguiente, versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy día para ser salvo? Creer en la obra. No es lo que hago yo, es lo que hizo Cristo. Así es. Salvación no es lo que hacemos. Salvación es lo que hizo Cristo. Sus obras, no las mías. Entonces, allí podemos ver que Juan 6 dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Fe está en el pasaje. También Efesios 2, 8 y 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues el don o regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero después dice en versículo 10 que fuimos salvos para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras. Ahora, en el principio del mensaje hablamos sobre el cazador. El cazador se convirtió en el cazado. Y yo digo lo mismo, yo fui a buscar a Dios, pero mientras que yo andaba buscando a Dios, Dios se encontró a mí. Dios me encontró a mí. Romanos capítulo 3 dice, nadie busca a Dios, es Dios buscando al pecador, no el pecador buscando a Dios. El cazador es el cazado y Dios me cazó, me ganó a Cristo. Así que tantos pasajes la Biblia dice en Romanos 10, versículo 20, habla sobre que fuimos allá, vamos allá en Romanos 10, versículo 20.
Voy a llegar. Romanos capítulo 10, versículo 20, bueno, está hablando que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Llegando al versículo 20, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no me preguntaba por mí. Aunque está hablando específicamente de los gentiles, que somos nosotros. La verdad es lo que nosotros somos el casado, los casados, lo que hemos sido casados con Z. Hemos sido los casados. Dios nos casó, Dios nos ganó y somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Así que piénsalo. Ahora vamos a terminar el mensaje con un momento de oración, pero piénsalo que esta parábola básicamente está enseñando de que debemos amar a nuestro prójimo, que es cualquier persona que Dios trae a nuestra senda con una necesidad cuando tengamos los recursos para ayudar. ¿Okay? Gracias, Padre. Ayuda a ser cada uno de nosotros un verdadero prójimo a lo que nos está alrededor de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús.